Hola, espero que estén bien, traigo la batalla de Slenderman contra Bendy. Empecemos con la historia, habilidades y qué tan fuerte es Slenderman. Slenderman es un ser muy raro creado como creepypasta que no se sabe su origen. Hay muchas ideas tratando de explicar su historia, siendo la más apoyada la teoría del experimento 84B, pero realmente no se sabe a ciencia cierta su origen. En sus habilidades están la manipulación mental, el poder causar alucinaciones muy realistas, causar emociones y trastornos negativos, y su mayor ataque su zumbido, el cual hace que enloquezcas a niveles extremos. Estos son sus ataques psicológicos, los cuales la única manera de resistir es teniendo una resistencia mental brutalmente alta que un humano común no podría tener. También posee la capacidad de sacar 6 tentáculos de su espalda, los cuales poseen regeneración y son tan fuertes que traspasan y levantan rocas y árboles muy grandes, la capacidad de aumentar de tamaño hasta 15 metros como límite, y su última habilidad es el poder viajar en el tiempo y entre universos. En fuerza es fuerte más que un atleta, por lo que se lo dejo en muro medio. En inteligencia demostró poder secuestrar gente sin que se dé cuenta, aunque para esto suele hacer la ilusión de ser invisible a quien él quiera, por lo que se lo dejo en media. En resistencia demostró poder resistir muchas apuñaladas de Jeff the Killer, aun cuando esté con su cuchillo de cocina. Fue capaz de traspasar el cuerpo de una persona adulta como si fuera aire, romper una silla de madera muy fácilmente a Jane en la espalda, y romper muy fácilmente la muñeca de Jane. En velocidad de desplazamiento demostró ser promedio, en velocidad de reacción demostró esquivar algunos ataques de Jeff, por lo que se lo dejo en hipersónica baja. En velocidad de ataque demostró traspasar el cuerpo de Jeff sin que reaccionara la mayoría de veces, por lo que se lo dejo en montaña alta. En armamento no tiene nada. Aquí está el apartado de Bendy. Bendy es un personaje de la saga de Bendy, siendo él el principal villano por lo que se sabe. Todavía falta más información de Bendy, ya que supuestamente la empresa del videojuego Hoei Drake Studios va a sacar la secuela del juego donde van a sacar más información sobre Bendy, pero llevan diciendo desde el 2019 que va a salir, pero nunca sale el juego. Dicen de nuevo que va a salir este año, pero lo dudo bastante. En mi opinión va a salir mínimo en 2023. Pero por lo que se sabe vamos a analizarlo. Un día la empresa Hoei Drake Studios, dentro de la historia del personaje Bendy entre los años 1920 y 1930, su fundador Hoei Drake, como fracaso al inicio, empezó a tener la ambición de tener éxito en su empresa de dibujos animados. El cegado por la ambición hizo un pacto con el diablo de éxito a cambio de todas las almas de sus empleados, y con esto el personaje, que era un demonio hecho de tinta, el cual era Bendy y era muy infantil para el público infantil XD, se hizo realidad el personaje con una gran máquina llamada la máquina de tinta, y era como en las caricaturas, pero descubrió lo que hizo su creador Hoei, y él al ver esto enloqueció mucho y se volvió un demonio maligno al ser creado por el diablo, y tiempo después de esto las almas de los empleados pagarían con un infierno dentro del estudio y que se volvieran diferentes criaturas de tinta en el estudio que parece ser infinito, pero el punto es que los empleados importantes se volvieron cosas diferentes a los no importantes, como Sammy Lawrence, Boris o Alice Ángel, pero más realistas. Y los empleados no importantes se convirtieron en monstruos de tinta, siendo estos los que buscaban venganza contra Hoei, y los Lost One los que simplemente buscaban salir de ese infierno, y Bendy buscaba acabar con todos por la locura. En fuerza demostró arrancar la cabeza del proyeccionista en pocos segundos, aun cuando este tenía su misma resistencia, y tirar y doblar una puerta de acero de bóveda con solo un golpe en su fase de Ink Bendy, y sacar volando varios metros a Henry con un movimiento muy leve con su mano en su fase de Beast Bendy, por lo que se lo dejo en montaña alta. En inteligencia no demostró mucho, ya que, si bien a veces hace acciones inteligentes, son acciones simples y es poco probable que las haga, por lo que es baja. En resistencia demostró poder resistir balas de escopeta como si fuera puro aire, resistió los golpes del proyeccionista muy fácilmente, aun cuando este demostró en fuerza pelear parejamente con él hasta que le arranca la cabeza al proyeccionista en su fase de Ink Bendy, y en su fase de Beast Bendy no se vio nada, pero está confirmado que es muchas veces más resistente que en su fase de Ink Bendy, pero no se sabe exactamente cuánta resistencia tiene en esta fase, por lo que en su fase de Ink Bendy se lo dejo en montaña alta casi hipersónica baja. En velocidad de desplazamiento demostró ser promedio en su fase de Ink Bendy, y en su fase de Beast Bendy demostró correr tan rápido que apenas se veía cómo pasaba por la pantalla del juego, y recorrer una grande habitación en tan solo 1 o 2 segundos, por lo que se lo dejo en hipersónica baja. En velocidad de reacción demostró ser promedio.
En velocidad de ataque demostró ser promedio en Ink Bendy y en Beast Bendy hipersónica baja. En habilidades demostró traspasar cosas físicas, teletransporte mediante charcos de tinta y regeneración al 100%. Cuando alguien se va a enfrentar a Slenderman, se tiene que saber su resistencia mental para saber cuánto podría resistir los ataques psicológicos de Slenderman. Bendy por su locura es comparable a la locura de Jeff the Killer y Jeff demostró resistir los ataques psicológicos de Slenderman, y por eso Bendy podría resistir los ataques psicológicos de Slenderman gracias a su locura. Hola a todos los que me ven, aquí traigo la batalla de Slenderman contra Bendy. Una noche en la madrugada un niño pequeño estaba siendo perseguido por Slenderman, quien había arrebatado a este de sus padres, y este al ser muy pequeño no sabía a dónde podría ocultarse. Entonces, después de ser perseguido por la carretera, llegó a un edificio raro y abandonado. Él entró sin pensar y Slenderman lo siguió. El edificio era un estudio de animación abandonado y muy viejo. Pero en eso escuchó un ruido muy fuerte y extraño y pocos segundos después los gritos del niño. Él rápidamente se teletransportó hasta donde ocurrió esto y vio el cuerpo destrozado del niño. Slenderman estaba confundido y observó como una mancha grande de tinta se desvaneció rápidamente. Él de nuevo fue ahí y vio un ser raro delgado cubierto de tinta, con una enorme sonrisa que parecía dibujada y unos cuernos. Slenderman se dio cuenta de que se parecía a un personaje animado que había en carteles de cartón y dibujos, pero este era como una versión horrorosa de este personaje. Rápidamente la criatura emitió el sonido fuerte que había escuchado y empezó a correr directo a él. Slenderman se teletransportó esquivando los golpes de Bendy. Él con su zumbido se puso enfrente de Bendy. Bendy se quedó quieto mientras sonaba el zumbido y con el zumbido se puso mucho más histérico de lo que ya estaba, pero Slenderman se sorprendió al ver que este lo hizo enojar pero no lo destruyó psicológicamente. Después intentó acabar con Bendy manipulándolo mentalmente pero tampoco funcionó. También intentó con todos sus demás ataques psicológicos pero ninguno funcionó, solo lo dejaban más histérico, pero aún así aunque estaba histérico su mentalidad no estaba destrozada. Slenderman se enojó mucho y sacó sus 6 tentáculos y con estos intentó traspasar el cuerpo de Bendy, pero este era muy duro, ni siquiera usando todos los tentáculos podía herir a Bendy. Nada más podía atar a Bendy con sus tentáculos pero nunca herirlo. Slenderman al ver esto se teletransportó junto con Bendy a un bosque cercano y aumentó a su máximo tamaño de 15 metros de altura e intentó aplastar a Bendy, pero este detuvo el ataque de Slenderman y le arrancó un pedazo de la carne de la mano con la que intentó aplastarlo. Slenderman se enfureció aún más y ya que estaba en un enorme tamaño de nuevo intentó herir a Bendy con sus tentáculos esperando que lo lastimaron, pero otra vez Bendy resistió sus tentáculos aun cuando estos eran gigantes, solo lograban atarlo y alejarlo, y así fue durante un buen rato hasta que Bendy, muy histérico, decidió tomar su fase final de Beast Bendy. Slenderman se sorprendió demasiado al ver que era muy veloz y más grande y Bendy lo atacó y varios de sus golpes los esquivó teletransportándose, pero la mayoría de veces atacaba a Slenderman sin que reaccionara y desde el primer golpe dejó muy herido a Slenderman y así él intentó parar a Bendy con sus tentáculos, pero este era muy fuerte y veloz que casi nunca reaccionaba a él y Bendy cuando se enoja demasiado usa mucho su inteligencia para atacar y al igual que planeaba hacer con Boris, clavó sus dedos en el corazón de Slenderman en la parte donde no tiene protección, las costillas, y destrozó el corazón de Slenderman. Slenderman murió un minuto después de eso, y así terminó acabando con Slenderman.